Una offshore es una empresa constituida fuera del terreno donde uno realiza ese tipo de actividad. Por ejemplo, si esas tablas tú las importás, por así decirlo, de China y las comercializás con Brasil, no necesariamente tendría que pasar a través de Uruguay. Es una actividad totalmente offshore, fuera de frontera, fuera de las jurisdicciones de Uruguay. Entonces uno podría recurrir a un instrumento legal, como decía, fuera de fronteras. Este tipo de ejemplos es algo honesto y legal. Totalmente, y es bastante frecuente que así sea. Obviamente, esa actividad que estaba, ese ejemplo, paga tributos, y entre pagar tributos en lugares donde la tributación es alta, comparativamente mayor a otros países, bueno, buscamos dónde pagar menos, y hasta ahí no hay ninguna ilegalidad. O sea, yo produzco las tablitas en Uruguay y se las voy a vender a Chile, a Brasil, al país que sea, y tendría que pagar impuestos acordes a Uruguay. Pero si armo la empresa y tiene una supuesta sede en otro país, en este caso en Panamá, los impuestos van a ser menores, y a mí me conviene como un negocio puro y duro y que está dentro de la ley. Voy y armo las cosas en un lugar donde tengo que aportar menos. ¿Hasta ahí vamos bien? Correcto. Bien, ¿y qué viene después? ¿Por qué para el dinero sucio esto es negocio? Bueno, por una parte hay un tema tributario que diferencia el tratamiento en Uruguay del resto del mundo. En Uruguay, la actividad gravada es donde realiza precisamente actividades económicas y financieras. Es decir, si yo construyo en Uruguay, realizo esa actividad en Uruguay, tengo que tributar en Uruguay. Ahora bien, por ejemplo, en el caso de Argentina, tiene el concepto de renta mundial. Una empresa argentina, más allá de que triangule entre o importe de China y directamente venda en Brasil, si la empresa es argentina, tiene que regirse por la tributación en Argentina. Ajá. Entonces, ahí sí conviene o le convendría a algún argentino tratar de no pagar impuestos en Argentina y pagarlos, por ejemplo, en Panamá. Y eso sí, ahí está cometiendo una ilegalidad, porque de acuerdo al sistema tributario en Argentina se tienen que pagar los impuestos. Todas las empresas argentinas tienen que pagar impuestos en ese país, a diferencia de Uruguay, como comentaba. Entonces ahí empieza a complicarse, es decir, tratar de esconder actividades de empresas residentes con tributación de lo que se denomina renta mundial en otros países para evadir impuestos. Bien, ¿qué facilidades o qué características tiene Panamá para que tanta gente, digamos, haya decidido ir a hacer este tipo de movida en Panamá y no la haya hecho en otro lugar? Bueno, primeramente esta investigación no es actual. Es decir, es una investigación durante 30 años, pero los últimos papers son de 10 años, si mal no recuerdo. De 10 años para atrás. De 10 años para atrás. Es decir, también, no solo en Panamá, sino en Uruguay, la legislación sobre las sociedades y sobre las sociedades anónimas ha cambiado en estos países y en el mundo. Cabe recordar que a través de la reforma tributaria y a través de la inclusión en una lista negra, lista gris de la OCDE, Uruguay tuvo que modificar la información que tenía que brindar sobre las sociedades anónimas financieras de inversión, las SAFIs, que de alguna manera podría vincularse o ponerse como ejemplo de estas sociedades cuestionadas. Las SAFIs en su momento eran sociedades... SAFIs fueron, si no me falla la memoria, un instrumento creado por el Ministerio de Economía durante el gobierno de Lacalle por Ignacio de Posadas, ¿no? Bueno, sí, en realidad fue la normalización de una situación de hecho. Sociedades que no tenían actividades dentro del territorio, el ejemplo que ponía, y tenía un tratamiento tributario diferente. Entonces, como esas sociedades podían ser utilizadas para medios ilícitos, lo que se hizo fue dejarlas de poder
materializarlas. Se acabó la herramienta de las AFI. Se acabó la herramienta de las AFI. No solo se acabó la herramienta de las AFI, sino que se avanzó en materia de legislación en la información que tienen que brindar las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas ahora tienen que, sus accionistas tienen que estar inscritos en el Banco Central, o si no, los tenedores de las acciones las acciones tienen que ser nominativas. Uno tiene que saber quién es dueño de qué. Lo que ha realizado el Uruguay, el gobierno, la tributación en general, la legislación, ha avanzado en poner los estándares de controles y de revisiones muy altos, como es a nivel internacional, modificando, como te decía, alguna legislación que en el pasado podía ser cuestionada. Obviamente estar en una lista muy genérica que se señala como de procedencia dudosa, bueno, habrá que separar la paja del trigo, ¿no? Pero en realidad, si un estudio o si en el país se vendieron sociedades panameñas para un fin totalmente lícito, no habría inconveniente. Una preguntita final, porque decís se vendieron sociedades panameñas. Esto no es que yo voy y hago un informe, no, se trata directamente de una compra. Hacemos una empresa para que yo maneje esto. Sí, tal cual. Y se la compra, tiene una tarifa de compra de Quiero comprar una sociedad anónima en una legislación X, como es Panamá, pero como puede ser Islas Caimán o por ejemplo en el estado de Delaware en Estados Unidos, o en el Reino Unido, que es las Islas de Man, en fin, hay distintas situaciones, no solo en países, por así decirlo, en vía de desarrollo, sino países por eso se habla mucho, se ha hablado en estos días también que algunas de las grandes potencias no aparecen tanto en esta lista, entre otras cosas porque tiene llamémoslo, un lavadero interno, por decirlo de alguna forma. Sí, bueno, el primer país señalado, o la primera zona económica, es Hong Kong, ¿no? De actividades de este tipo, pero como decía, uno puede realizar una actividad como la del ejemplo primario, totalmente lícita, y quiere realizarlo bajo una legislación que le ofrece la menor carga tributaria posible, es totalmente legal y lo puede realizar correctamente.